Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Continúa la investigación para resolver el crimen del ganadero de Cueves. Según fuentes cercanas a la investigación, la cámara más próxima al escenario del crimen no grabó ni imágenes ni ruidos, tampoco ladraron los perros. Este domingo se celebró en Ribadesella el funeral por el ganadero, cuyo cadáver se localizó dentro de la casa familiar, a la entrada de la casa. El cuerpo se ha enterrado en el cementerio parroquial del Xuncu y no podrá ser por el momento incinerado por orden judicial, al menos hasta que finalice la investigación del crimen. Y en otro orden de asuntos, las manifestaciones en defensa del pueblo palestino obligaron ayer a suspender el final de la Vuelta. Ayer, a 50 kilómetros de meta, 50 kilómetros del centro de Madrid, miles de manifestantes obligaron a suspender la carrera. Los activistas saltaron a la carretera con banderas palestinas y protagonizaron una sentada que impidió el paso de los ciclistas. Consideran que la participación del equipo de Israel Premier Tech es motivo de boicot a este evento deportivo porque legitima, dicen, el genocidio contra el pueblo palestino. Blanquea a Israel. Javier Arjona, integrante de la plataforma solidaria Asturias con Palestina, asegura que las protestas visibilizan la sensibilización de la sociedad contra el genocidio en Gaza. Con un equipo que ha pretendido, según su multimillonario propietario, lavarle la cara sucia y criminal al sionismo. Y además ha sido ampliamente derrotado. La Vuelta la ha ganado Palestina, con cientos de movilizaciones por donde han transcurrido sus etapas, incluidas las potentes respuestas en las 3 etapas asturianas. Precisamente en lo político, Partido Popular y Gobierno vuelven a representar la confrontación. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, responsabiliza de los disturbios directamente al presidente del Gobierno. Algunos lo celebrarán como un triunfo, incluyendo el presidente del Gobierno, al cargo directo responsable de lo que ha pasado y de lo que puede pasar en las calles de Madrid todavía, y yo lo considero como uno de los días más tristes desde que soy alcalde. Martínez Almeida considera que Pedro Sánchez alentó a los manifestantes a boicotear la Vuelta. En un acto por la mañana, el presidente del Gobierno aplaudió el comportamiento de la sociedad civil que se manifiesta en contra del genocidio en Gaza. Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. Bueno, pues así viene el día. Hoy en nuestro tiempo de entrevista les tenemos que contar que hablaremos de los incendios y lo haremos con el alcalde de Cangas del Narcea, con José Luis Fontaniella. Hoy es 15 de septiembre, esto es Asturias Hoy, un informativo que hacemos con Javi Palomo en la parte técnica, con Elia Rivero y Cristina Natal en la locución y redacción, y quien les habla, Paula Rodríguez. Asturias Hoy. El Ministerio de Vivienda pide retirar los anuncios online de 755 pisos turísticos ilegales que hay en Asturias. El 30% de esos pisos están en Gijón y el 20% en Oviedo. El Ejecutivo también ha localizado 146 pisos turísticos ilegales repartidos entre los concejos de Llanes, Villaviciosa y Colunga. En España son más de 53.000 los anuncios que el Ministerio de Vivienda ha pedido a las plataformas online que retiren de sus webs. Son alojamientos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido al incumplir los requisitos legales. Precisamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destaca que el objetivo es que esas viviendas pasen al mercado del alquiler de larga duración. Que pretenden convertirse en alquileres vacacionales, en alquileres turísticos. Y lo que vamos a hacer es revocar, quitar de ese registro único de arrendamientos 53.000 viviendas para que pasen a ser alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de nuestro país. El cáncer de pulmón ya mata a más mujeres que el de mama. El año pasado, por primera vez desde que hay registros, los tumores pulmonares tuvieron una mortalidad superior a los provocados por el cáncer más frecuente entre las mujeres, el de mama. Los datos los ha dado la presidenta en Asturias de la Asociación Española contra el Cáncer, Yolanda Calero, quien ha defendido un endurecimiento del anteproyecto de ampliación de la ley antitabaco para limitar el consumo de cigarrillos.
Se espera que con esta reducción de consumo en espacios públicos, pues con todo lo que ha salido sobre terrazas, alrededores de centros hospitalarios, deportivos, el ocio al aire libre, etcétera, se espera que esta medida contribuya hasta un 20% entre el 10 y el 20% en la reducción del consumo de tabaco. Y hoy les hablamos del documental Perlora, desde 1954, dirigido por Manuel García Postigo. Será el largometraje que abra la 8ª edición del Film Fest Incuna 2025, unas jornadas de cine sobre patrimonio industrial y paisajes culturales. Perlora, desde 1954, es un documental del director que ha hablado con RPA. Ha querido recordar a las mujeres que durante años trabajaron en este complejo vacacional. Lo podrán ver hoy a las 7:30 de la tarde en el Centro de Cultura Antigua Instituto de Gijón. Desde la perspectiva de los propios trabajadores, ¿no? de la experiencia, digamos, de lo que sería esa empresa que fue, en cierto modo, una de las empresas de hostelería, porque al final no hay que dejar de pensar que lo que era Perlora era un complejo turístico, ¿no? Entonces eran trabajadores, digamos, de ese sector. En este caso, otra vez, pues bueno, de una de las empresas de titularidad pública, yo creo que más representativas y más icónicas que hubo. El tráfico. Momento de echar un vistazo a las carreteras del Principado. DGT, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora encontrarán tráfico en aumento si circulan por la A66 en el entorno de Coyoto en dirección ya a la 8, dirección Gijón. En el resto de carreteras del Principado, situación muy tranquila, pero les recordamos esas obras de reparación en la AP66 en el entorno de Lena que siguen complicando el estado del tráfico. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo. Policía local, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Pues en estos momentos, salvo la entrada por la S2 en dirección a la Plaza Luis Oliver, que hay algo más de intensidad, el resto de la ciudad, tráfico fluido. Gracias, Oviedo. Nos vamos a Gijón, centro de la Policía Local de Gijón. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Cuéntenos. Bien, se circula bien, no hay ninguna incidencia. Comunicar a los conductores que hay un carril cortado en la avenida La Costa entre Luciano Castañón y Santa Doradía por obras de asfalto. Gracias, Gijón. Recordamos ese punto que puede causar mayor densidad del tráfico en la avenida de La Costa, y nos vamos a Avilés, al Centro de Control de Tráfico. Muy buenos días. Buenos días, desde Avilés. ¿Cómo se circula hasta ahora? En estos momentos tenemos tráfico sin incidentes, bastante cómodo, nada reseñable de destacar. Gracias, Áviles. Continuamos. El tiempo. Echamos un vistazo al tiempo, información meteorológica que nos trae Alba Rodríguez. Buenos días. Hola Paula, ¿qué tal? Buenos días. Pues parece que hoy la semana la arrancamos con un cambio en el panorama meteorológico. Nos visita un frente atlántico, un frente que viene debilitándose pero que nos deja abundantes nubes ya desde primera hora de la mañana y precipitaciones de carácter débil, sobre todo en puntos del centro y del oriente. Parece que en el suroccidente, en concejos como Taramundi, Ibias, Degaña, Grandas de Salime, tendremos abundantes nubes, pero no va a llover. Las precipitaciones, a medida que vayan pasando las horas, van a ir remitiendo, sobre todo en puntos de costa. Serán algo más persistentes en el interior y en la cordillera centrooriental. Todo ello asociado con la llegada del frente, llega una masa de aire frío que genera un desplome en las temperaturas. Hoy será en general un lunes de ambiente fresco y nuboso, pero parece que regresa otra vez el verano a partir de mañana. Del martes en adelante hasta el fin de semana volveremos otra vez a hablar de sol y también de calor. Asturias al día. Bueno, pues la sintonía de Asturias al día sonando. Llega Roberto Pato con una nueva temporada hoy lunes 15 de septiembre. Roberto. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy sí, hoy ya es el día del arranque de la nueva temporada de Asturias al día, con un montón de asuntos. Seguramente tendremos que cribar algunas cosas, pero bueno, curso político, arranque. Ya sabes que hoy hay reunión de la Junta Directiva del Partido Popular, de Junta Directiva Nacional, que Pedro Sánchez también se reúne con sus diputados y diputadas en el Congreso, y que tenemos sobre la mesa la Vuelta Ciclista, el resultado de la Vuelta Ciclista, más que el resultado deportivo, lo que ocurría en la jornada ayer
en Madrid con las protestas pro-palestinas, que entra directamente en el debate político de esta semana y de esta jornada. Así que por ahí irán hoy seguramente los tiros de la conversación en Asturias al Día. Esperamos también poder hablar del anteproyecto de ley que modifica la ley de antitabaco, ¿no? Entre otros asuntos. Viene Beatriz Ejido, que es sindicalista, como te decía el otro día, Flor Tejo, de Mujeres de la Escandalera, y la periodista Diana García. Luego vamos a charlar con José Ramón Iglesias sobre la reedición de la historia de la literatura asturiana, una edición que ya está totalmente agotada, que había firmado en su día Miguel Ramos Corrada, que por cierto ya falleció, y ahora el propio José Ramón Iglesias junto con Marta Mori coordinan la reedición de esta nueva historia de la literatura asturiana, así que nos dará muchos detalles sobre ello. Y vamos a cerrar el programa charlando con Francisco Villar y con Nicolás Sartorius. Francisco Villar forma parte de Cauce del Nalón. Nicolás Sartorius, político y ensayista, no hace falta presentación, estará esta semana precisamente en el Entrego presentando su último libro. Bueno, pues desde luego te escuchamos y que haya muchos aciertos y mucha suerte en esta nueva temporada, Roberto. Gracias, Paula. Saludos. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 y 11 minutos de la mañana. Continúa la investigación para resolver el crimen del ganadero de Cueves. Según fuentes cercanas a la investigación, la cámara más próxima al escenario del crimen no grabó ni imágenes ni ruidos. Tampoco ladraron los perros ante la presencia supuestamente de 2 encapuchados. Este domingo se celebró en Ribadesella el funeral por el ganadero, cuyo cadáver se localizó dentro de la casa familiar. El cuerpo se ha enterrado en el cementerio parroquial de Xuncu y no podrá ser incinerado por orden judicial, al menos hasta que finalice la investigación del crimen. La investigación para esclarecer las causas de la muerte de Toño Otero continúa abierta. Según diversas fuentes consultadas por TPA Noticias, el crimen del ganadero se habría consumado en el interior de la vivienda, justamente en la entrada de la casa. Los perros de ese domicilio del ganadero de Cueves no ladraron cuando supuestamente 2 encapuchados lo golpearon brutalmente, causándole la muerte. Tampoco la cámara de videovigilancia más próxima al escenario del crimen registró imágenes ni ruidos. La investigación busca el arma que pudo causarle la muerte a Otero. El objetivo contundente con el que se cometió el crimen sigue sin aparecer, mientras que la Guardia Civil está esperando por el informe de los forenses que le practicaron la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Asturias a lo largo de la jornada del sábado. Ayer domingo se celebró el funeral. El cadáver de Toño Otero no podrá ser incinerado hasta que concluya la investigación de la Guardia Civil. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Se lo contábamos en la apertura de este informativo. El final de la Vuelta Ciclista tuvo que ser suspendido ayer en Madrid por las protestas a favor del pueblo palestino masacrado por Israel. Manifestaciones y activistas en defensa del pueblo palestino consideran que la participación del equipo Israel Premier Tech es motivo de boicot a este evento deportivo porque legitima, blanquea el genocidio contra el pueblo palestino. Activistas en defensa del pueblo palestino se manifestaron a lo largo de varias etapas de la Vuelta. Ayer, durante la última carrera de la competición, los manifestantes saltaron el cordón policial e invadieron varias zonas del recorrido sin que la policía pudiera evitarlo. Además, se produjo una sentada en la vía para impedir el paso de los ciclistas. La organización trató de esquivar los disturbios alterando el recorrido, pero finalmente, a 57 kilómetros de la meta, la etapa fue cancelada. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, responsabiliza al presidente del Gobierno de los disturbios. Es fruto y resultado del odio y la violencia que llevan siendo alentadas de forma irresponsable durante los últimos días por dirigentes de la izquierda, por dirigentes del Gobierno y especialmente hoy por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez. Ningún ciclista, ninguno, es responsable de lo que está sucediendo en Gaza. Desde el Gobierno aseguran que las manifestaciones han sido pacíficas y los incidentes puntuales. Las protestas pro-palestinas se han saldado con 2 detenidos, mientras que 22 agentes de la Policía Nacional han resultado heridos. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, habla de protestas sin incidentes graves y considera que los manifestantes han dado un ejemplo de dignidad y empatía con el sufrimiento del pueblo palestino. Ha habido 2 detenidos en una jornada que ha congregado a más de 100.000 personas en las calles de Madrid. Y es que, aunque a algunos parece que hubieran preferido otra cosa,
La inmensa mayoría de la ciudadanía que hoy se ha echado a nuestras calles lo ha hecho de forma pacífica, ejerciendo sus derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. Para los que no lo hayan hecho así, actuará la ley. Por la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba a España como un ejemplo de país que da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos y en la condena a la invasión y genocidio en Gaza. En un acto de partido en Málaga mostraba su admiración por las movilizaciones ciudadanas durante la Vuelta Ciclista a España, al tiempo que respetaba a los participantes en la Vuelta. Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. Bueno, pues manifestantes y activistas en defensa del pueblo palestino consideran que la participación del equipo Israel Premier Tech, como decimos, es motivo de ese boicot a este evento deportivo porque blanquea, dicen, el genocidio que lleva a cabo Israel contra el pueblo palestino. Ya han muerto en esta guerra 65.000 palestinos y 200.000 personas están heridas. Desde la plataforma solidaria Asturias con Palestina, Javier Arjona considera un triunfo de la sociedad civil española por ser capaz de alzar su voz, dice, contra la participación de un equipo de Israel en la Vuelta Ciclista a España. Puede resultar un tanto insulso hablar de la Vuelta Ciclista Española con un equipo que ha pretendido, según su multimillonario propietario, lavarle la cara sucia y criminal al sionismo. Y además ha sido ampliamente derrotado. La Vuelta la ha ganado Palestina, con cientos de movilizaciones por donde han transcurrido sus etapas, incluidas las potentes respuestas en las 3 etapas asturianas, lo que nos llena de orgullo y confianza en la humanidad. No todo está perdido. Arjona recuerda que la creación del movimiento BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones, es una campaña pro-palestina que aboga por incrementar la presión económica y política sobre Israel con el objetivo de lograr el fin de la ocupación israelí y la creación de un Estado palestino libre. Destaca que una competición deportiva también forma parte del boicot si blanquea el genocidio en Gaza. El BDS entra, desde luego, el deporte. Pero es que además las recomendaciones de la ONU a través de los informes de sus relatoras van en la línea de romper cualquier relación comercial o deportiva, desde luego de armamento, con el régimen sionista. La orden dada por los tribunales internacionales es detener a Netanyahu y no proteger a los propagandistas del exterminio del pueblo palestino. Para mañana martes a las 7:30 se ha convocado ante el Ayuntamiento de La Polasiero una concentración en rechazo al genocidio en Gaza. Bueno, pues ante estas protestas sucedidas en España, Israel ha tachado de vergüenza lo sucedido en la Vuelta. El ministro de Exteriores de Israel ha culpado al presidente español, a Pedro Sánchez, de incitar a las multitudes pro-palestinas a manifestarse. Mientras, en Israel se encuentra de visita en estos momentos el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que ha visitado este domingo el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén, acompañado por Netanyahu. En este contexto, el presidente israelí ha declarado que la alianza entre los dos países nunca ha sido tan fuerte y ha agradecido el apoyo de Donald Trump. Les hablamos ahora de más asuntos. El consejero de Hacienda asegura que Asturias prepara a través del Comité de las Regiones un dictamen en materia de política industrial. Lo he dicho coincidiendo con la nueva visita que hará esta misma semana el presidente del Principado a Bruselas para reunirse con los comisarios de Defensa y Cohesión. Un viaje en el que Adrián Barbón también mostrará el rechazo de su gobierno a los recortes previstos en la política agraria común, en la PAC, y en la que reclamará el mantenimiento del Fondo de Transición Justa más allá de 2027. Hay una propuesta de presupuesto de la Comisión que prevé una reducción de los fondos dedicados a la cohesión y nosotros vamos a poner de manifiesto las necesidades y los intereses de Asturias para reforzar las políticas de cohesión y también para garantizar la reindustrialización de Asturias.
Miles de personas se manifestaron en Santiago de Compostela para reclamar medidas que eviten otra ola de incendios como la vivida este verano en Galicia, una de las más devastadoras de las últimas décadas. En la marcha, convocada por la Plataforma Asociativa por un Monte Galego con Futuro, integrada por unos 60 grupos, entre ellos Greenpeace, ha estado la líder del BNG, Ana Pontón, y la alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, también el Bloque Nacionalista Gallego. Los organizadores de la manifestación han recriminado la falta de medios para combatir las llamas que quemaron este verano amplias zonas forestales y de matorral, principalmente en Ourense. Recuerdan que un total de 143.000 hectáreas han ardido este verano en Galicia. Son cálculos del Gobierno central, mientras que la Xunta rebaja la cifra a 120.000 hectáreas. Los convocantes acusan a Alfonso Rueda, el presidente gallego, de intentar minimizar tanto la dimensión como el efecto medioambiental del fuego, en lugar, dicen, de adoptar medidas de prevención y de aumentar los recursos. Piden un cambio en la gestión de los montes. Bueno, pues el presidente de la Xunta decía ayer en Oviedo que comparte con Adrián Barbón, con el presidente del Principado, la necesidad de estudiar de manera conjunta las causas de los incendios. Alfonso Rueda participaba en el Día de Galicia en Asturias, en un acto en el que se reconocía a la magistrada María Jesús del Barco y también al presidente de Renípico, Francisco Rodríguez. Los incendios marcaron ayer el discurso de Alfonso Rueda. Insistía en que Galicia y Asturias deben tomar medidas conjuntas porque, dice el presidente gallego, lo que ha pasado este verano en las dos comunidades tiene muchos puntos en común. El rural tiene que ser un rural de postal que no se puede tocar y al mismo tiempo tiene que haber vida económica ahí, hay que hacer lo posible para que haya vida económica. Es decir, una cosa y su contraria. Y posturas demagógicas, y posturas simplistas, y posturas facilonas del que todo lo sabe pero nada conoce. Como decimos, uno de los reconocidos en ese acto fue Francisco Rodríguez. El presidente de Renípico recibía la insignia de oro y en su discurso ponía también el foco en la necesidad de trabajar de la mano para evitar nuevas oleadas de incendios. Que lo nuestro es una frontera no solamente que une, sino que ata. ¿Y qué es lo que ata? Ata sentimientos, pero también ata intereses. Y ata necesidades. Ata la necesidad de luchar conjuntamente con esa plaga que en vez de ser pasto para las vacas es pienso para las llamas. No fue la única medalla que se entregó ayer. La asociación que celebró este día en la capital asturiana, en Oviedo, reconoció también la labor de la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, que agradecía en su discurso recibir esta distinción en un momento, dice, en el que se intenta desprestigiar a los jueces. Con unos discursos que son cada vez más prolongados en el tiempo y más bruscos en las formas. Hay a quienes les cuesta mucho entender que los jueces nos limitamos a aplicar la ley, que estamos sometidos única y exclusivamente a la Constitución. Y como símbolo de hermanamiento de ese Día de Galicia en Asturias, ya luce en el Palacio de Villa Magdalena un cruceiro gallego. El monumento religioso de piedra, muy común en la comunidad gallega, lo ha donado la Asociación Día de Galicia en Asturias. Lo ha inaugurado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli. Precisamente sobre Oviedo y el Partido Popular, sobre el próximo Congreso del PP de Oviedo, la dirección del partido en Asturias cree que se debe abrir cuanto antes el proceso para convocarlo. Dice el presidente de los populares, Álvaro Queipo, que los ovetenses, los populares ovetenses, tienen desde hace meses su visto bueno para hacerlo. De todos modos, se entiende que aún no se haya hecho, ya que desde el mes de julio el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, convocó el Congreso Nacional y asegura que el proceso se retomará en las próximas semanas. Se convocó un Congreso Nacional y después vinieron los meses de verano. No me parecía tampoco muy sensato, ahí coincido con la Junta Local, hacer a la gente iniciar un proceso congresual en pleno verano, ¿no? Yo, pues ahora lo retomaremos en las próximas semanas y seguiremos con ello. Haya varios aspirantes o no, lo cierto es que el Congreso pues será modélico, como han sido todos.
El Congreso local de Oviedo se convocará en las próximas semanas y ese Congreso puede tener dos sectores enfrentados. Por una parte, la cúpula liderada por Mario Arias, el primer teniente alcalde, y apoyada por Alfredo Cantelli, y por otro, un grupo de afiliados de base. El alcalde de Oviedo, que no es militante del Partido Popular, espera que esto no impida que le inviten a ese Congreso. Yo asistiré si me invitan, que creo que me van a invitar, pero no es tema mío. Supongo que están con ello. Todo esto ocurría ayer, esas palabras de los populares en ese acto de hermanamiento entre Asturias y Galicia. La prensa preguntaba a Álvaro Queipo además sobre el ERE planteado en Windar para 70 trabajadores. La empresa ya ha comunicado al comité la decisión, cuyas negociaciones se iniciarán el próximo día 22 de septiembre. Queipo dice que no le gusta comentar cuestiones internas de empresas porque su labor no es sindical. No obstante, asegura estar preocupado por la falta de infraestructuras eléctricas para la industria asturiana. Pasan decenas de años y los mismos proyectos siguen paralizados y sin avanzar. Por tanto, eso tiene también un impacto en las empresas y en las consecuencias que ocurren, como esto que usted está comentando. Se necesita un cambio ya. Y esto no es un cambio de gobierno, esto es un cambio de régimen. Lo que necesitamos en Asturias es terminar con este régimen de casi 40 años de Partido Socialista. Y le respondía ya el consejero portavoz del gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha afeado a Álvaro Queipo que trate de manera despectiva al gobierno asturiano. Tratar despectivamente de régimen a un sistema democrático que, como digo, ha colocado a las responsabilidades de gobierno al Partido Socialista, de quien realmente está hablando mal es de ellos, que han sido incapaces de llegar al poder por vías democráticas, y la única vez que llegaron, o las dos únicas veces que llegaron, ya sabemos cómo acabó el cuento por sus luchas caínitas. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Vamos con más asuntos. 8:25 de la mañana. El Ministerio de Vivienda pide retirar los anuncios online de 755 pisos turísticos ilegales que hay en Asturias. El 30% de esos pisos están en Gijón, otro 20% en la capital, en Oviedo. El Ejecutivo también ha localizado 146 pisos turísticos ilegales repartidos entre los concejos de Llanes, Villaviciosa y Colunga. En España son más de 53.000 los anuncios que el Ministerio ha pedido a las plataformas online que retiren de sus webs. Son alojamientos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido al incumplir la normativa. Desde principios de año, el registro ha recibido cerca de 336.500 solicitudes, casi el 79% corresponden a alquileres turísticos. Airbnb ya se ha comprometido a retirar los pisos turísticos ilegales. 1 de cada 10 anuncios se cuelgan en esta plataforma. En un acto en Málaga, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba ayer una nueva medida en materia de vivienda. Avanza que van a quitar próximamente del registro único de arrendamiento 53.000 viviendas turísticas que pasarán, dice el presidente Sánchez, a ser alquileres constantes pensados para los jóvenes. Después de haber recibido toda la información de este registro único de arrendamientos, hemos detectado miles de irregularidades de muchas de estas viviendas que pretenden convertirse en alquileres vacacionales, en alquileres turísticos. Y lo que vamos a hacer es revocar, quitar de ese registro único de arrendamientos 53.000 viviendas para que pasen a ser alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de nuestro país. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. El cáncer de pulmón ya mata más mujeres que el de mama. El año pasado, por primera vez desde que hay registros, los tumores pulmonares tuvieron una mortalidad superior a los provocados por el cáncer más frecuente entre las mujeres, el cáncer de mama. Los datos los ha dado la presidenta en Asturias de la Asociación Española contra el Cáncer, quien ha defendido el endurecimiento del anteproyecto de ampliación de la ley antitabaco para limitar el consumo de cigarrillos. Nos lo cuenta José Pérez. 2024 supuso un cambio de tendencia en la mortalidad asociada al cáncer de pulmón entre las mujeres porque por primera vez superó al de mama, que es el más frecuente entre este sector de la población. Es consecuencia de una evolución que se viene observando en los últimos años y que indica que mientras que la incidencia y la mortalidad del cáncer de pulmón desciende desde los años 90 entre los hombres, crece entre las mujeres. Por eso, la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias, Yolanda Calero, pide un endurecimiento del anteproyecto de ampliación de la ley antitabaco que empieza ahora su tramitación parlamentaria. En concreto, desde 2003 a 2019, en ese periodo de tiempo,
la incidencia y la mortalidad se ha duplicado. Y el año pasado, por primera vez, la mortalidad de las mujeres debido al cáncer de pulmón ha superado a la mama. Han fallecido en 2024 131 mujeres, más por cáncer de pulmón que por cáncer de mama. Calero quiere que se restrinja lo más posible el consumo de tabaco. Por eso considera insuficiente el anteproyecto aprobado por el Gobierno. Valora que se limite el consumo en espacios públicos, pero cree que debería ser más ambicioso, incluyendo más espacios libres de humo. Además, echan falta medios como el etiquetado genérico, que asegura ha dado buenos resultados en otros países para reducir el consumo de tabaco entre los jóvenes. También pide la limitación de los puntos de venta de los dispositivos electrónicos para fumar, los vapeadores, y un control de edad para adquirirlos y un aumento del precio del tabaco. En cualquier caso, celebra que el anteproyecto siga profundizando en la lucha contra el tabaquismo. Se espera que con esta reducción de consumo en espacios públicos, pues con todo lo que ha salido sobre terrazas, alrededores de centros hospitalarios, deportivos, el ocio al aire libre, etcétera, se espera que esta medida contribuya hasta un 20% entre el 10 y el 20% en la reducción del consumo de tabaco. RPA, Asturias Hoy, primera edición. En Gijón, el Centro de Cultura Antiguo Instituto acoge la 8ª edición del Film Fest Incuna 2025. Son unas jornadas de cine sobre patrimonio industrial y paisajes culturales. En la muestra audiovisual se promueve la reflexión sobre el legado obrero e industrial de la región. En este contexto, hoy, a las 7:30 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo, se proyecta el documental Perlora desde 1954, dirigido por Manuel García Postigo. Es un reportaje de Cristina Natal. You can no longer hear the voices of the kids playing at the park. Nobody comes anymore. This place Ya no is se abandoned. escuchan las voces de los niños jugando por el parque. Ya no viene nadie a este lugar abandonado. The new houses get worse, slowly but surely. Las pequeñas casas se van deteriorando poco a poco. Only the happy memories of the thousands of families that spent their summers here prevail. Ya se va, se va, se va, se va. Así comienza el teaser de este documental. Perlora desde 1954 nos lleva a la ciudad residencial situada en Carreño. Fue un lugar de vacaciones para muchas familias asturianas, también de todo el país, a lo largo de casi 50 años. Además, allí miles de jóvenes encontraron su primer empleo. Yo empecé a trabajar en la cocina y estuve unos años, pero luego pasé para el comedor de camarera porque me gustaba más. Y ahí estuve trabajando pues hasta que pude optar a una plaza fija en Oviedo en el año 98. Igual había 1000 desayunos en 2 tandas y luego ya había unos carros con ruedas que se metían las bandejas, también tipo hospital así, cargadas con todo. Una gente estaba en la máquina de lavado y otros cogíamos y íbamos secando cucharilla por cucharilla. A través de este documental, su director, Manuel García Postigo, quiere dar un punto de vista novedoso sobre Perlora, ciudad de vacaciones, el de las trabajadoras. Desde la perspectiva de los propios trabajadores, ¿no? de la experiencia, digamos, de lo que sería esa empresa que fue, en cierto modo, una de las empresas de hostelería, porque al final no hay que dejar de pensar que lo que era Perlora era un complejo turístico, ¿no? Entonces eran trabajadores, digamos, de ese sector. En este caso, otra vez, pues bueno, de una de las empresas de titularidad pública, yo creo que más representativas y más icónicas que hubo. A los testimonios de sus protagonistas en el documental se acompañan imágenes de archivo, documentación y fotografías antiguas. El documental está compuesto tanto por imágenes de archivo, algunas de carácter personal y otras sociales, como pueden ser los noticiarios de la época franquista, y luego hay también mucha documentación gráfica, fotografías aportadas por
los protagonistas, por los trabajadores y trabajadoras, y también hay mucho material gráfico que serían como documentos oficiales de la época, ¿no? Por ejemplo, escrituras notariales, pues bueno, también dar ese rigor histórico que acompaña a la experiencia, digamos, personal de los protagonistas. Muchas de esas protagonistas, de esos protagonistas, eran las mujeres. Entré como telefonista y megafonía. Yo tenía que decir en megafonía, se recuerda a los propietarios de los vehículos, tal. Bueno, no invadan los recintos que pertenecen a los residentes. Yo tenía que decir continuamente eso hasta que se hizo la famosa cinta. Y después a la quincena salían los residentes de todos estos chalets, salían a la quincena, o sea que a la quincena entrábamos a limpiar, no todas. Las antiguas no salían a limpiar chalets, salían solo les nueves. Pese a tener un peso importante en la vida laboral de la ciudad de Perlora, durante años fue difícil coger su testimonio y llegar a ellas. Fue complejo y sobre todo fue complejo llegar a las trabajadoras en femenino. Pese a que la plantilla mayoritaria de Perlora eran mujeres, en torno a un 70% eran mujeres, fue complicado porque fueron bastante reticentes a participar. Y de hecho la participación de ellas son testimonios de la época más reciente, ¿no? Costó mucho trabajo encontrar voces anteriores a lo que estaríamos refiriéndonos a la época de la dictadura. Vi que las condiciones de trabajo eran mucho mejores que fuera en lo privado. Aquí tenías simplemente un horario que se cumplía a rajatabla. Entrabas, aunque trabajabas mucho, venían los que venían del hotel y los que estaban alojados en los chalecitos. Venía la familia entera a desayunar. Perlora desde 1954 pretende también servir como reflexión para debatir o definir los futuros usos de un lugar emblemático durante décadas en el verano asturiano. Aunque a veces dé la impresión cuando uno va por allí y mira el estado en el que se encuentra, el estado de conservación en el que se encuentra la instalación, se le calman los pies, pero en el fondo Perlora sigue vivo y claramente pues hay una reflexión de futuro por parte de los protagonistas del documental y entre todos pues se construye, digamos, esa también reflexión de futuro de qué es lo que se debería hacer con ella. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Hoy dedicamos este espacio a hablarles del concejo más grande de Asturias, su municipio montañoso atravesado por el río Narcea, que le da nombre a su concejo, Cangas del Narcea. Decir Cangas del Narcea es hablar de Muniellos, de la reserva del Cueto de Arbás, el pico más alto del concejo. Lo encontramos precisamente allí, en el Cueto de Arbás, a 2.007 metros de altitud, situado en el puerto de Leitariegos. Un paraíso natural que se ha visto amenazado en las últimas semanas por un gran enemigo, que es el fuego. Hacemos balance de los incendios con el alcalde de Cangas del Narcea, con José Luis Fontaniella. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Le agradezco lo primero que se siente con nosotros en la mesa de Asturias Hoy, que madrugue con nosotros. ¿Hay algún fuego activo ahora mismo en Cangas? No, por suerte no, y crucemos dedos, que vuelvan muy tarde. Ya. Cuanto más metido el invierno, porque antes o después es una cosa que vino para quedarse, el tema de los incendios. Que vuelven. Pero que venga en invierno, prefiero más que venga en invierno. Claro. El fuego calcinó más de 5.500 hectáreas repartidas en 9 concejos en Asturias, principalmente en Cangas y en Somiedo. Hablo de los últimos incendios, de la última oleada de incendios, para que nos hagamos una idea y se den cuenta nuestros oyentes de cuántas hectáreas o cuánto porcentaje de concejo ha sido pasto de las llamas. Bueno, lo que es Cangas de Narcea, como bien decías, es un concejo muy grande. Son 824 kilómetros cuadrados, más de 300 núcleos rurales, pequeñitos núcleos rurales dispersos por todo ese concejo. Y lo que en hectáreas se refiere de lo que es el concejo no ha sido, digamos, un daño muy grave.
El mayor problema que hemos tenido sí en hectáreas generales de incendio, pero lo que es el concejo, pues podemos estar hablando en torno a una quinta parte, una sexta parte, que sigue siendo mucho, siendo mucho, Sí, ¿no? sí. Un concejo tan grande. El mayor de los inconvenientes que hemos tenido, aparte de ahora ver distintas montañas vestidas de negro tras ese incendio, pues ha sido el miedo que hemos tenido a que distintas poblaciones hubieran quedado barridas del mapa con el fuego. Entre ellas Genestoso, ¿no? Entre ellas Fonseca y sobre todo Genestoso, que tuvimos el fuego. Bueno, de hecho, los bomberos estuvieron trabajando detrás de las casas dando contrafuegos para poder evitar que el fuego se viniera contra las casas. ¿Cómo están los vecinos ahora mismo? Pues respirando. Los vecinos ahora mismo están un poco respirando y ahora mismo, pues sobre todo aquellos que viven de la ganadería, pues ya viendo a ver cómo terminan este verano, empiezan un otoño donde se han quedado sin pasto y tienen pues muchas cabezas de ganado que mantener para poder sacar adelante sus familias. Con lo cual, bueno, pues ahora ya durmiendo, descansando ahora para poder dormir, que eso no les ocurrió con los incendios. Pasaron 2 semanas muy intensas donde de mañana, tarde y noche no hacían más que o mirar por sus ventanas o tratando de ayudar a apagar los fuegos con sus propios tractores y sus cubas. Y ahora pues un poco pues estudiando y trabajando a ver cómo pueden subsistir. Porque ¿cómo ha afectado al sector ganadero, que ha visto que los pastos han sido afectados por las llamas? ¿Cómo está el sector ganadero en Cangas? Pues aquellas explotaciones que se vieron afectadas, como puede ser, y estoy pensando en una muy importante de Fonseca, de Ángel, que hemos visto en distintos medios de comunicación. Por cierto, Fonseca fue un pueblo que fue acosado por el fuego. Y Ángel, entre otros, 5 vecinos más que son ganaderos, son los que no quisieron salir del pueblo y fueron los verdaderos artífices de que el pueblo no se hubiera quemado completamente. Lo digo porque por culpa de este incendio que acorraló ese pueblo, por ponerlo como ejemplo, se les invitó a salir por el peligro que podía correr sus vidas. Decidieron quedarse y defender el pueblo. Los medios de extinción no pudieron acudir a la ayuda, pues porque se estaban quemando los rollos de hierba alrededor y había mucho humo y no podían acceder los bomberos, porque los aviones no podían bascular en esa zona. Ellos decidieron quedarse con sus cubas y sus tractores. Y si ahora mismo uno ve el pueblo y la zona, está viendo todo alrededor quemado, salvo el pueblo, porque los vecinos se quedaron allí a tratar de defenderlo, corriendo peligro sus vidas, eso desde luego. Y es un pueblo que sigue vivo gracias a ese trabajo de esos ganaderos. Todo en la actualidad se politiza, los incendios se han politizado también. Hemos visto como, por ejemplo, la alcaldesa de Ibias cargaba contra el gobierno de Asturias, hablaba de, pues hacía una crítica sobre la gestión de montes, sobre la gestión forestal. Incluso en algún momento se vio que, la crítica que hace es que no han llegado todos los recursos suficientes en el mejor momento o en el momento adecuado. ¿Usted tiene alguna queja del gobierno de Asturias en la gestión de esta emergencia? Sí, mire, una de las demandas que yo hice, estábamos yo creo que a mitad de la lucha que estábamos teniendo con los incendios, y una de las demandas que hice en una de las entrevistas fue precisamente pedirle a mi gobierno, al de Asturias, a mi presidente, al de Asturias, pedirle que dejara la batalla política a un lado, porque los vecinos estaban jugando todavía la vida a los pueblos y no era hora de hablar de política, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque habíamos visto en los medios de comunicación cómo se trataba de culpar a las comunidades vecinas, evidentemente utilizando yo creo que la ideología de los incendios y de los fuegos que estaban atacando Asturias, ¿no? Y no es menos cierto que efectivamente esos fuegos venían de comunidades como la de Castilla y León, pero también es verdad que llevábamos 4 días viendo venir ese fuego. Y no puede ser que si llevábamos 4 días viendo venir el fuego, se esperara a última hora que hubiera entrado ya para actuar y después decir que éramos generosos y tratar de ayudarlos cuando ya lo teníamos nosotros en casa, ¿no? Eso se tenía que haber prevenido.
¿Se podía haber hecho más? Sí, la demanda de medios fue importante y llegaron viniendo pues a partir de la semana, cuando ya llevábamos una semana luchando con el fuego, pues empezaron a venir, por cierto, pues un helicóptero con 20 y tantos bomberos de Navarra, otro helicóptero de Murcia, de distintas... Fue un despliegue sin precedentes, ¿eh? De distintas comunidades autónomas de distinta ideología, que también se olvida de decir, ¿no? En este caso yo creo que los fuegos o las desgracias de los ciudadanos, y el fuego lo es una desgracia de los ciudadanos, no tiene un color político. Entonces aquí lo que tenemos es todo, como gestores de lo público en este caso, lo que tenemos es que estar trabajando sobre todo cuando está la gente sufriendo en tratar de ayudarles. Esa es nuestra labor. Cuando eso termina, analizamos y vemos qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado, en qué se puede mejorar, en qué no se puede mejorar. Entonces ahí sí que es donde tenemos que esforzarnos, porque sobre todo de las cosas que pasan se debe de aprender y debemos de estar viendo cómo podemos abordar una desgracia. Yo supongo que nadie está preparado para una dana, ¿no? Pero una vez que sucedió y hay cosas que no funcionaron, pues yo creo que lo que hay que plantear es, si esto vuelve a suceder, cómo podemos ser más efectivos, qué medios podemos poner encima de la mesa para que la gente no sufra, ¿no? Y esa sí que es una función de nosotros los responsables políticos. ¿Cuál es el aprendizaje que saca usted de todo esto? Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que hemos escuchado de los ganaderos. Es decir, llevamos años demandando inversiones en las zonas rurales. No sirve solo de decir que hay un problema de despoblación, sino lo que hay es que decir qué medidas vamos a acometer para poder defender esa despoblación y sobre todo un interés general, como puede ser el interés ambiental. El primero que quiere que exista un interés ambiental es el propio ganadero. Si los propios ganaderos están diciendo que no son capaces de acudir, porque cada vez hay menos gente en los pueblos, también es cierto, antes había más gente en los pueblos y se limpiaban los montes, había más trabajo, se cogían las castañas, se aprovechaban las malezas, se aprovechaba casi todo para los pueblos. Ahora cada vez hay menos gente y es más mayor. Entonces ahí tiene que haber un poco más recurso de la entidad pública, ¿no? De las administraciones. Si es que lo que queremos es precisamente seguir teniendo esta Asturias verde y que esas poblaciones rurales sigan teniendo vida y labor en torno a la ganadería. ¿Qué podemos hacer a mayores? Efectivamente, pues mira, una de las demandas que teníamos en Cangas de Narcea y que ahora parece por fin que se ha visto clara, ya veremos en el futuro lo que va a suceder, pues es que ha de haber conexiones entre los pueblos, ha de haber conexiones entre los montes, tiene que haber salidas alternativas en caso de incendios, tiene que haber cortafuegos, los cortafuegos tienen que estar limpios, no sirve que los haya, sino también tiene que haber detrás una labor de mantenimiento. Y esas son las cuestiones en las que, esas medidas preventivas en las que se tiene que trabajar. Y después está la de extinción. Los cortafuegos, además de servir en caso de que haya un incendio, de que no pase de una parte a otra, también sirven para que los bomberos puedan acceder por ellos para atacar el fuego. Pero es que tampoco hay depósitos de agua. Tenemos mucha agua, pero no existen depósitos de agua, por ejemplo. ¿Y el ayuntamiento qué puede hacer en todo esto? Porque parte es de la administración, pero también quien conoce bien el territorio es el propio ayuntamiento. En este caso, el alcalde de Cangas de Narcea conoce perfectamente el territorio. Una de las demandas que nosotros llevamos como ayuntamiento es que, mira, estamos viendo cómo, y yo creo que también es correcto, que el gobierno de Asturias se ponga en contacto con el de Castilla y León y el de Galicia para poder coordinar cuando hay estos fuegos entre comunidades, cómo se puede trabajar mejor, ¿no? Para tener más fuerza. Eso es, sí. Y para ver cómo se coordina, porque ciertamente cuando hay un incendio en Castilla y León tiene que haber unos mandos, tiene que haber una dirección, alguien tiene que gestionar los medios, de acuerdo, eso es. Entonces no puede ser que unos bomberos estén haciendo un trabajo determinado en una ladera de la montaña y otros bomberos de otra comunidad autónoma vecina estén haciendo el contrario en la otra ladera de la montaña. Ahí tiene que haber una coordinación. Pero sobre todo me gustaría que nuestro gobierno nos pregunte a nosotros también. Es decir, echo de menos que el gobierno de Asturias se ponga en contacto con los gobiernos de Cangas, de Gaña, Allande, Tineo, Ibias, para preguntarnos cómo podemos gestionar mejor pues nuestros montes y estas situaciones de emergencia en torno a los fuegos. A día de hoy no solo no se nos está preguntando, sino tampoco se nos está teniendo en cuenta, y esa es una de las demandas que debemos de hacer. Hay 2 detenidos ya en Asturias por acusados de causar varios fuegos. ¿Se conoce algo de lo que ha ocurrido en
en los incendios de Cangas del Narcea? ¿Ya se tiene la pista de lo que pudo ocurrir? Se tiene pista, lo que pasa que no deja de ser pista. Hay el de Genestoso, todo apunta que ha sido un tema de índole natural. De hecho, los propios vecinos habían visto los rayos caer sobre el territorio. De esas tormentas secas, ¿no? Sí, efectivamente. Pero el de Fonseca no, había sido un fuego intencionado. Parece ser que había algún nombre ya por parte de la Guardia Civil detectado y pues hay que dejar trabajar a las fuerzas de seguridad y espero que antes, más pronto que tarde, aquel que la hizo que la pague. Es decir, hay algún sospechoso ya, ¿no? Sí. Vale. En algunas zonas, como medida de protección, se han cancelado fuegos artificiales, espectáculos de pirotecnia. Ya sabrá por dónde voy, para evitar riesgos, sobre todo para evitar que en los momentos de mucho calor una chispa pueda causar una desgracia. ¿La descarga está garantizada en Cangas? Garantizar algo al 100% yo creo que no se puede hacer o no se debería hacer nunca. Siempre hay que ser Mire que le están escuchando los de Cangas del Narcea, ¿eh? Sí, siempre hay que ser un poco prudente. Pero bueno, tuvimos momentos de nivel, creo recordar, 4 de incendios donde la descarga pues tuvo su aquel, ¿no? Dicho esto, eso fue acompañado de medidas extraordinarias, también lo tengo que decir, donde sobre todo la sociedad canguesa hay que quitarse el sombrero ante ella, porque la descarga, si bien la descarga del Carmen se hace desde el centro de la villa y es lo que menos puede provocar quizás los incendios, y la hace la Sociedad de Artesanos, lo que son el resto de fuegos, sobre todo de los nocturnos y distintas descargas que se hacen desde el día 14, las hacen distintas peñas, ¿no? Estas peñas se sitúan alrededor de la villa de Cangas, donde también hay zonas de monte, de matorral, de arboleda. Y las propias peñas se les pidió un esfuerzo y no dudaron en hacerlo. Nosotros hacemos una junta de seguridad donde establecemos un plan de actuación con la delegación de gobierno, con bomberos, con el 112, con sanitarios, en fin, estudiamos un poco todas las problemáticas que pudiera existir en torno a los fuegos y buscamos luego distintas soluciones a esa problemática, ¿no? Y ahí las peñas pues han hecho labores de desbroces, de fajas, pusimos bomberos en zonas determinadas donde pudiera haber algún tipo de riesgo y todo eso trajo consigo de que solo hablásemos de lo que realmente importaba, que era la fiesta, porque todo lo demás pudo ser secundario. Ahí es donde te decía que un poco es donde hay que trabajar, ¿no? En esa prevención, en ese trabajo que hay que hacer, donde todos sabemos y somos conscientes que el tema del fuego puede incrementarse, pero que efectivamente pues lo que uno tiene que hacer es estudiar y trabajar de cómo, en el caso de que exista ese fuego, cómo podemos hacer distintas medidas para que se extinga. Ese fue un gran ejemplo, el de las fiestas del Carmen, cómo las peñas de la Pólvora trabajaron con esos desbroces y con esas fincas junto con las administraciones públicas para que no existiera ningún tipo de desgracia en esa línea. En 2027 hay elecciones, ¿se va a volver a presentar? Bueno, eso es muy aventurado. Quiero decir, estamos año y medio, sí, tampoco... pero si te soy sincero, si algo aprendí en política es que hay que trabajar de día a día y luego lo que susurre la gente de Cangas de Narcea será lo que ha de ser tenido en cuenta. Porque Álvaro Queipo es su candidato. Sin lugar a dudas. Lo fue cuando consiguió la presidencia del Partido Popular de Asturias, lo es y lo será. El mío y el del Partido Popular, sin lugar a dudas. Yo creo que además confío muchísimo en que el cambio está muy cerca y tiene que ser de la mano de gente como Álvaro, que cuando está pensando en gobernar no está pensando en colores políticos, está pensando en lo mejor de Asturias, y esa es la línea. En política yo creo en general esa tiene que ser la línea. Y menos crispación, quizá. Sí, yo creo que ahora mismo se está elevando tanto el volumen que los extremos son los que ganan. Y ahí es donde se están dirigiendo las clases políticas en general. Y yo creo que eso es un error. A veces vale más que te critiquen. Yo por lo menos es lo que practico en Cangas de Narcea. No le pregunto a nadie su carné ni quiero saber lo que vota cuando gobierno.
Cuando gobierno, yo gobierno por ayudar a la gente. Me da igual que sean de izquierdas, de derechas, de extrema izquierda, de extrema derecha, que no haya votado en su vida. Yo lo que pretendo es que Cangas avance, que la gente de Cangas mejore, poder vivir mejor en Cangas de Narcea. Yo creo que es la política que debería hacerse a nivel regional y a nivel nacional. Por desgracia no es la que está ocurriendo. La crispación, el ataque personal, causas judiciales muchas veces sin sentido, persecuciones personales. Yo creo que ahora mismo se está llegando a un extremo donde todo vale y eso debería de cortarse. Yo creo que siempre soy de la opinión que en el centro siempre estuvo lo más lógico y esa es la ideología que siempre defendí y la que defenderé. Bueno, pues aquí concluimos esta entrevista. Muchísimas gracias, alcalde de Cangas de Narcea, José Luis Fontaniella, por estar en los micrófonos de RPA esta mañana. Muchísimas gracias, muchos aciertos y que tenga usted un buen día. Gracias a ustedes por acordarse de Cangas de Narcea. Un saludo. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Y vamos con los deportes que nos trae Bea Otero. Muy buenos días. Hola, buenos días. El Real Oviedo volverá hoy a las 11 a los entrenamientos en el Requesón. Los azules comenzarán a preparar el partido del domingo a las 6:30 ante el Elche en el Martínez Valero y lo harán con la intención de corregir los errores cometidos en el último partido ante el Getafe en el Coliseum, donde perdieron por 2-0. Escuchamos al futbolista del equipo azul, Lucas Aijado. Por dos acciones puntuales, pues al final parece que el partido ha sido igual peor de lo que ha parecido. Y nada, pues hay que mejorar varias cosas, poder atacar más, saber profundizar más igual para hacer más daño y nada, a pensar ya en el siguiente y los 3 puntos. Otra oportunidad que tenemos rápido, así que nada, a pensar ya en ello y sabemos que tarde o temprano va a llegar la primera victoria fuera y nada, pensar que va a ser esta, trabajar para ello y nada, disfrutar el siguiente partido. Primera derrota de la temporada del Sporting en el Molinón y segunda consecutiva en la temporada. El conjunto gijonés perdió por 2-3 ante el Burgos. Los gijoneses igualaron un 0-2 en contra, con el que se fueron al descanso con 2 goles de Gelaber y Guillermo Rosas tras la reanudación. Pero un tanto de Mateo a 2 minutos para el final dio el triunfo al equipo burgalés. Garitano es el entrenador del Sporting. Fastidiados porque gran esfuerzo del equipo, hemos vuelto a competir bien, pero te vas de vacío, que lo más importante en el fútbol pues son los puntos. Con balón hemos generado mucho, hemos hecho el 1-2, el 2-2 con un ambiente otra vez con la gente apretando muy bien con el equipo. Y buscábamos otra vez ese tercero que hemos tenido, no sé cuántos tiros, cuántas situaciones para poder hacer el gol. Recibes el tercero, es un poco cruel. En primera ref, el Avilés logró la primera victoria de la temporada y lo hizo por 0-2 ante los Asuna Promesas en el Suárez Puerta. Un gol de Gete en la primera parte y uno en propia puerta del filial navarro le dieron el triunfo al equipo que entrena Dani Vidal. Contento por la victoria, por darle los 3 puntos a nuestra gente que ya se los merecía, con ganas de seguir creciendo y siempre es más fácil desde la victoria. Yo creo que el equipo ha hecho un partido muy completo. Al final la mentalidad es ganamos una semana más, ganamos más sesiones de entrenamiento, que el equipo vaya creciendo y hemos tenido ese acierto de cara a puerta que otros días pues quizá nos ha faltado. En segunda ref, el Lealtad perdió por 2-0 ante la Sarriana. El Marino ganó por 2-0 al Langreo Miramar con goles de Tito Leiva y de Marcos Bravo. Y el Vetusta se impuso por 2-0 al Sámano con 2 goles de Joaquín Delgado. En fútbol femenino, en la primera ref, el Oviedo venció al Tenerife B por 2-0 con goles de Valois y de Vera Rico. Y en segunda ref, empate a 2 entre el Sporting y el Avilés en mareo. Y Vingegaard se proclamó vencedor de la Vuelta Ciclista a España, que finalizó a 57 kilómetros de la meta, a falta de esa distancia debido a los disturbios que se produjeron en varias calles del centro de Madrid. La ronda española concluyó sin podio y sin celebración de los ganadores. En la Copa Davis, España se clasifica para la final A8 de Bolonia tras ganar por 3-2 a Dinamarca, remontando el 0-2 inicial. La remontada la culminó el tenista gijonés Pablo Carreño, que ganó en el quinto partido a Elmel Morer por 6-2 y 6-3. Asturias Hoy, en clave económica. Bueno, pues cerramos este informativo con un apunte en clave económica. Lo hacemos con David González de Renta 4 Gijón. David, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo arrancamos este lunes? Bueno, pues ahora mismo ligeras subidas de forma generalizada en los principales índices. En el caso del selectivo español apunta a subidas del 0,3% ahora mismo. Bueno, pues aquí lo dejamos, David. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Asturias Hoy. David González de Renta 4 Gijón. Buenos días. Gracias, buenos días.
Bueno, pues nosotros nos despedimos. Hasta aquí la información, ya saben. Hoy comienza a partir de las 9 en punto de la mañana, un par de minutos, la nueva temporada de Asturias al Día. Llega la reflexión, el debate con Roberto Pato. Más información también en el canal de TPA, en los informativos del matinal de TPA. Nosotros, como siempre, volvemos a partir de las 8 en punto de la mañana. Quiero ser prisionero ya, no quiero nena, no. Ya no quiero la cadena del amor, la escalera del amor hay que la subir despacio, que el que la sube con priesa no llega al segundo paso. Ya no quiero nena, no, ya no quiero la cadena del amor. La cadena del amor llévala contigo un año y verás qué pena pasa el que vive en